de 4.1 se movió a 3.6. Ahí yo creo que lo que hay que resaltar es que el país está creciendo, eso es lo primero, o sea, no estamos en recesión ni mucho menos. El país sigue creciendo y está creciendo a unas tasas relativamente altas, sobre todo si nos comparamos con países de la región o inclusive con países, con el mundo en general. El país sigue creciendo y una tasa de 3.6, tasas alrededor del 4%, digamos, son tasas relativamente buenas. Uno, por supuesto, siempre quiere crecer un poco más, pero una tasa de crecimiento de 3.6, 3.8, 4% son tasas de crecimiento buenas. Entonces, lo primero, tal vez, Mauricio, es que lo que hay que destacar, repito, es que el país está creciendo. Creo que eso es, digamos, una noticia positiva. Eso, tal vez, don Alonso, ¿cómo podemos explicarle esto a la gente? En cristiano, por así decirlo, qué es lo que significa para la pyme, qué es lo que significa para el emprendedor, qué es lo que significa para un detallista, qué implica que la economía va a crecer, pero vamos a crecer menos. Sí, tal vez algo que quería destacar es que esto es pasar de 4.1 a 3.6, la mayor parte de esto es por el choque externo, ¿verdad? Digamos que nuestro principal socio comercial se espera que crezca un poco menos, esto lo ha confirmado el Fondo Monetario y otros organismos multilaterales. Los Estados Unidos. Los Estados Unidos, exactamente. Y como ellos son nuestro principal socio comercial, quienes nos compran más, que ellos crezcan menos, nos impacta porque le podemos vender menos de los bienes y servicios que ellos nos compran. Entonces, una parte de este menor crecimiento es por esa razón. La otra parte es principalmente debido a choques internos. Ustedes vieron a finales del año pasado, a principios de que hubo un impacto muy fuerte de lluvias que afectó la oferta, ¿verdad?, de muchos bienes agrícolas. Eso impacta el crecimiento, que eso es lo que estábamos viendo aquí, y también impactó los precios que experimentamos en enero, febrero y marzo. Entonces, esas son las razones principales. ¿Qué significa que vamos a crecer menos? Bueno, que las perspectivas que teníamos era de un mayor progreso en términos de crecimiento económico que se traduce en mayor ingreso de los hogares, en mejores salarios. Todavía son perspectivas buenas, pero hay que moderar un poco esas expectativas, ¿verdad?, de lo que ocurre en el año. Afortunadamente, venimos de varios años con un buen crecimiento, con un buen desempeño macroeconómico, y es un buen punto de partida para este choque que vamos a estar experimentando. Digamos que entonces el ingreso no va a ser tan bueno. Va a mejorar, pero no tanto. Sí, tal vez como para ponerlo en algunos términos, usted tenía una expectativa de que iba a ganar 1.000, ahora no va a ganar 1.000, va a ganar 900, ¿verdad? O 950, o algún otro número por debajo de 1.000. O sea, sigue ganando, pero gana un poco menos de lo que esperaba hace unos meses. O sea, por supuesto que decir que va a ganar menos o que se va a producir menos, digamos que no es la mejor noticia, pero de nuevo, lo que quizás hay que resaltar es que el país está creciendo a tasas relativamente altas, o sea, un 4% a nivel internacional, a nivel mundial, ahí Alonso nos puede dar algún detalle, un 4% de crecimiento, que más o menos es el promedio en el que ha venido creciendo el país en los últimos años, es una tasa de crecimiento bastante aceptable, ¿verdad? Eso es positivo. Y algo curioso de esta coyuntura es que ese es el crecimiento del PIB, ¿verdad?, de la actividad económica general del país. Pero cuando vemos el ingreso disponible bruto real, lo que le queda a las personas, eso no se ve tan afectado. La caída con respecto a lo que teníamos en enero ya no son medio punto porcentual, sino que es nada más 0.1. Y la razón por la cual eso ocurre, que hay esa separación, es que algo que hemos estado viendo en las últimas semanas es que los precios, por ejemplo, de petróleo en el mundo han caído bastante, y de algunos granos. Y eso se traduce en que cosas que importamos se están abaratando. Entonces eso se llama un efecto de términos de intercambio que más bien nos favorece. Entonces, aun cuando no crezcamos tanto, y eso es una mala noticia, menos positiva, dentro de esto algo favorable es que cosas que importamos y que consumimos mucho están bajando de precio por la misma coyuntura internacional. Entonces se modera un poco el mensaje cuando ya lo vemos con el ingreso que le queda a los hogares.
Ahora, definitivamente las decisiones que se han tomado en los Estados Unidos por parte del presidente Donald Trump hace que se genere en el mundo una sensación de incertidumbre. ¿Ustedes dirían que es un momento preciso para, por ejemplo, comprar carro o casa, o es un momento en que mejor guardamos la platita porque no sabemos si más adelante la vamos a ocupar? Porque ahorita la situación está relativamente estable. De hecho, la economía en Costa Rica antes era el principal problema económico del país, así lo decían las encuestas, y hoy en día tenemos una estabilidad, y es lo que nos arrojan justamente esos estudios. Pero ustedes dirían que este momento es de mejor esperar, de cautela, de moderar lo que es el gasto. Sí, como usted menciona, María Siu, lo que ha ocurrido en los Estados Unidos en los últimos meses, lo principal que ha generado es incertidumbre. Eso es el problema quizás más serio. Y la incertidumbre lo que genera es que las decisiones económicas, las decisiones financieras se pospongan, se pongan en pausa. La gente tenga dudas para decir, bueno, ¿qué va a pasar? No sé exactamente qué va a pasar con esta situación de los aranceles, va a seguir igual, se va a revertir. Entonces, se genera esa incertidumbre, y de nuevo, cuando hay incertidumbre, la gente frena un poco sus decisiones. En el país la situación, como usted misma lo dice, la situación macroeconómica es estable, es una situación buena, estable, positiva. Eventualmente alguna gente, algunas familias o algunas empresas están esperando un poco a ver qué pasa, cómo evoluciona esta situación. Eso puede generar algún rezago, alguna merma en la producción, pero lo que hay que esperar es saber cómo evoluciona esta incertidumbre, si la situación se aclara, si se va a mantener lo que se ha dicho hasta ahora, o si por el contrario se revierte. Pero sí, la incertidumbre es quizás el elemento que anda rondando ahí en el mundo, no solo en Costa Rica, un elemento que anda rondando que no es, digamos, positivo para la toma de decisiones económicas. Aquí, ya aterrizando un poquito el tema, para lo que es, digamos, Costa Rica, podríamos ver mayor impacto en el tema de exportaciones, tal vez lo que es la parte de zona franca y también lo que es el turismo, que serían, ¿verdad? Y el sector también agroexportador, que tal vez serían como los sectores un poquito más afectados. ¿Cómo hacen ustedes esa valoración para entrar a hacer lo que es la diferencia entre el régimen definitivo, que, ¿verdad?, para aclararle a nuestros oyentes, es empresas locales, con respecto a lo que es zona franca? Porque actualmente la zona franca es un generador importantísimo de empleo, ¿verdad? Y ellos, pues, muchas de sus exportaciones están justamente basadas o trianguladas por los Estados Unidos. ¿Cómo analizan ustedes ese tema? Sí, efectivamente, uno de los impactos más grandes o revisiones que tenemos a la baja es la expectativa que teníamos de crecimiento de las exportaciones. Actualmente el crecimiento que tenemos esperado es de 3,2, y eso es una revisión porque antes esperábamos que crecieran 5%, ¿verdad? Entonces ese es un efecto importante, y donde más se ve, por lo menos la previsión que tenemos actualmente, el mayor impacto es en régimen definitivo. Algo que olvidé mencionar en los choques de inicio de año. Sería entonces más en empresas locales. Más en empresas locales, a la previsión que tenemos es donde estaría mayor impacto. Las empresas de regímenes especiales sí verían un menor crecimiento, pero todavía el crecimiento de regímenes especiales, la expectativa es un crecimiento de 5,3, que es bastante más alto, mientras que el régimen definitivo, lo que está fuera de zonas francas y perfeccionamiento activo, sería 3,4. Entonces un crecimiento un poquito. ¿Por qué impacta más en las locales? Sí, por ejemplo, algo que ya experimentamos, ya estamos iniciando mayo, ya pasamos el 33% del año. Al inicio de año tuvimos el choque en productos agrícolas que afectó la oferta, y eso se está manifestando en el crecimiento de la actividad y en las exportaciones. Entonces ya aparte del año es tiempo corrido. Ese es un efecto. Y el otro, que ha sido bastante discutido, es la menor llegada de turistas, ¿verdad? Y eso, el turismo es una exportación de un servicio. Conforme llegan menos turistas, entonces hay menor venta de hoteles, restaurantes, transporte, y ese es un impacto importante. Entonces ahí es donde, por lo menos a inicios de año, se ha concentrado, y es de esperar que tenga un efecto que perdure durante el año en alguna medida. ¿Y en el caso de las zonas francas? En el caso de las zonas francas, tal vez un ejemplo que yo pondría es que la principal exportación de Costa Rica en este momento son dispositivos médicos, y la magnitud
de las exportaciones en dispositivos médicos es enorme y eso sigue creciendo relativamente bien. En el tanto no haya medidas dirigidas, por ejemplo, a estos productos en particular o al país específicamente, no se esperaría que haya un cambio importante de comportamiento. El crecimiento que venimos acumulando del 2022, 23 y 24 de empleo en ese tipo de empresas y las ventas que hacen, por ahora no parecería que se van a ver tan afectadas. No sé si podemos... iba a decir algo, perdón. Sí, nada más con una cuestión puntual. Si no me equivoco, ayer o antier en estos días salió una noticia de una de estas empresas, de productoras de dispositivos médicos, que más bien va a incrementar su producción y se hablaba de un crecimiento, de una contratación de alrededor de 1.000 empleados más. Entonces, digamos, es un poco como un dato puntual de lo que en general estaba comentando don Alonso. Porque uno pensaría que tal vez podría frenarse la inversión, ¿verdad? O que no van a venir tantas empresas, o que no se va a generar tanto empleo a raíz, porque muchas de esas empresas de zona franca justamente tienen origen, o como lo decía, alguna triangulación con los Estados Unidos. Sí, efectivamente, es el efecto, yo creo que es de mediano plazo, donde hay un signo de pregunta más grande, porque lo que ya está instalado sigue produciendo, seguimos exportando y la gente está contratada. Incluso en un periodo de contracción importante de empresas tecnológicas en Estados Unidos, en Costa Rica hubo un poco de crecimiento de empleo. Entonces, tal vez una palabra que se ha convertido muy de moda, de resiliencia. Costa Rica ha resultado resiliente en esos términos, en ese tipo de actividades, porque choques negativos que hemos visto en actividades similares en otros países, el efecto aquí tal vez es crecer menos o no crecer tanto, cuando en otros lugares es contracción. Entonces, parecería que las perspectivas, digamos, si se mantiene todo lo que tenemos ahora, el número de empresas que tenemos, el número de trabajadores que tenemos, las exportaciones que se producen, ese ha sido un escenario en el que más bien ha habido una abundancia muy fuerte de, por ejemplo, de divisas, de todas las exportaciones. La pregunta, el signo de pregunta más grande es a mediano plazo, las decisiones que vayan a tomar estas empresas. Un elemento importante es que mucha de la inversión que ocurre en Costa Rica es las mismas empresas que ya están instaladas reinvierten sus utilidades y reinvierten en ampliar sus operaciones en el país. Entonces la pregunta sería, ¿van a seguir reinvirtiendo y nuevas empresas van a llegar? Esperamos que sí, tal vez por la ubicación del país, el tipo de actividades en las que nos desempeñamos, pero ciertamente ahí es donde se manifiesta esa incertidumbre en el mediano plazo. En el muy corto plazo no parece que haya un efecto que pueda percibirse rápidamente. Si me permite, Mauricio, uno esperaría que esa incertidumbre de la que hemos venido hablando se vaya disipando, ¿verdad? Porque eso no solo afecta a Costa Rica, o sea, no es un tema, nosotros somos un país pequeño, una economía muy pequeña. Esta incertidumbre está afectando al mundo en general, a economías muy fuertes. Entonces uno pensaría que esa incertidumbre tiene que ir disipándose pronto, digamos, y eso ya pues favorecería, digamos, esos cálculos económicos que la gente, que los empresarios, que los inversionistas hacen. Ahora, hay un sector que preocupa y ocupa, y es el agrícola, que tiene ya varios meses de estar en negativo, y que esta crisis también eventualmente lo va a afectar, va a ser uno de los sectores más afectados. ¿Podríamos hablar de una recesión en el sector agrícola por los datos que arroja el IMAGRO, el índice de medición, o ustedes dirían que no? En estos momentos sí hay una contracción en el sector agrícola, pero hay que recordar que tuvimos meses y años particularmente que fueron muy buenos. Actualmente piña y banano son sobre todo quienes están, los sectores que tienen un mayor impacto, y se espera una caída. En el 2024 hubo un crecimiento de 2 puntos. Para el 2025 se espera una contracción de 2,3. Y eso, con respecto a lo que teníamos en enero, es un cambio, porque esperábamos un crecimiento y ahora más bien esperamos que haya una caída. Eso está pues contemplado, y es la manifestación de esos choques de fin y principio de año y otros efectos que esperamos que ya se reviertan para el 2026, que recupere el crecimiento en el 2026. Entonces sí, para este año esa sería, en grandes agregados, la actividad en la que se esperaría una contracción.
Pero es incorrecto hablar de recesión. Para un sector, ¿se puede hablar de recesiones por sectores o es incorrecto utilizarlo técnicamente? Recesión en general se habla cuando una economía está reduciendo su tamaño, o sea, el PIB está cayendo. No esperamos, no anticipamos ninguna, ni de cerca, una contracción económica general de Costa Rica, sí esperamos una contracción en ese sector particular. Yo en general creo que no se refiere, ese término no se usa para actividades económicas particulares. Porque se habla que tienen que ser 6 meses, ¿verdad? Consecutivos, no, para hablar de recesión. En general, por lo menos la definición estándar es que haya 2 trimestres de contracción en la actividad económica en un país. Y es más o menos lo que estamos viendo en el sector agrícola. En el sector agrícola podría ser, sí. En particular, sí, tal vez es como el término, recesión es más usado para hablar de la economía en general, global. Uno puede hablar más de una contracción en un sector en particular. Recesión es un concepto más macroeconómico, más de la economía en general. Y para el sector turismo, que lo comentábamos ahora, ¿qué se espera específicamente? ¿Eso se puede prever o no se puede prever? Si el crecimiento va a haber una contracción importante, sabemos que va a haber una disminución, pero que podemos llegar a una contracción significativa. Por lo menos las previsiones que tenemos en el momento para actividad de transporte y almacenamiento y hoteles y restaurantes. Por ejemplo, en hoteles y restaurantes sí hay un menor crecimiento, pero esperamos que en el 2025 crezca 3%. Es una moderación, pero igual es un crecimiento. Y transporte y almacenamiento de cualquier manera ha venido creciendo muchísimo en los últimos años y se espera que crezca más de 7% para los siguientes 2 años, entonces por ahí no habría tanto efecto. Entonces en las actividades relacionadas con turismo a veces es un poco difícil identificar porque hoteles y restaurantes atiende tanto el mercado externo como el interno, ¿verdad? Pero en las actividades que están más relacionadas con turismo experimentarían un menor crecimiento. Sería entonces únicamente el sector agro el que estaría teniendo una contracción. Todo lo demás tiene un crecimiento menor, pero tiene crecimiento. Para la proyección que tenemos del año, sí. Ahora, ¿qué instrumento tenemos, don Pablo, en el Banco Central para poder contrarrestar esos efectos? ¿Qué instrumentos tienen ustedes, aparte de la tasa de política monetaria, ¿verdad? O no sé si es el elemento base para poder aliviar un poco la situación? Yo sé que tiene que ver mucho con políticas país, con el tema de la política ya de gobierno y demás, de cómo se enfrenta, pero ustedes desde el Banco Central, ¿qué pueden hacer? Hoy leí una noticia en donde el presidente Trump se refería a la forma de actuar del presidente de la Reserva Federal por un tema de las tasas, que no voy a repetir la palabra que él dijo de qué era lo que él estaba haciendo por cómo está manejando las tasas. ¿Qué tanta libertad tenemos en el Banco Central para poder enfrentar ese tipo de choques? Sí, el Banco Central tiene un objetivo, una misión clara que está definida en su ley, y es el de, digamos, en general uno puede decir de la estabilidad macroeconómica. Concretamente, específicamente, dice estabilidad interna y externa de la moneda. Es decir, la misión básica, esencial del Banco Central es mantener una inflación baja y estable. Eso no va en contra, más bien va a favor de crecer más, de que las personas, las empresas tengan más tranquilidad a la hora de hacer sus cálculos económicos, sus cálculos financieros. Entonces, el aporte del Banco Central al crecimiento del país, al bienestar del país, al bienestar de la población, es cumplir con ese objetivo, mantener una inflación baja y estable. A partir de ahí, el aparato productivo del país, digamos, tiene la capacidad, la posibilidad de hacer mejor sus cálculos económicos. Entran a jugar otros elementos, como usted menciona, la infraestructura física del país, todo el tema que tiene que ver con trámites, las relaciones con el resto del mundo. Pero todo eso se ve favorecido, se ve potenciado con una estabilidad económica. Y ahí es donde entra a jugar el Banco Central. Y alguna gente dice, ¿qué más puede hacer el Banco Central? El Banco Central básicamente lo que puede hacer, lo que tiene que hacer por mandato legal es mantener una estabilidad macroeconómica enfocada básicamente a los precios, una estabilidad en la inflación. Entonces, ese objetivo, el cumplir con ese objetivo, una inflación baja y estable, que algún tiempo en la historia no fue tan claro eso, no se mantuvo tan claro,
mantener esa estabilidad de precios es el aporte básico del banco al bienestar de la población y al crecimiento del producto, de la producción del país. Adelante, Sí, adelante. algo importante y que siempre recordamos cuando hay un comunicado de prensa de tasa de política monetaria es, básicamente, en cada reunión, se hacen 8 reuniones al año, en cada reunión se analiza la última información disponible de inflación, de crecimiento, de mercado laboral, fiscal, sector externo, y se toma una decisión con la tasa de política monetaria. Puede ser, en este momento, mantener, subir o bajar. ¿Y en qué dirección sería? Pues la que indiquen los datos. Y el recordatorio que se hace siempre es, usamos la última información disponible para que la Junta Directiva pueda tomar la mejor decisión en ese momento. En este momento tenemos una tasa de política monetaria que, por ejemplo, está por debajo de la de Estados Unidos y por debajo bastante con respecto a otros países latinoamericanos. Y un poco relacionado con lo que mencionaba don Pablo, el trabajo del Banco Central es como allanar el terreno para que las cosas crezcan, que la actividad económica se desarrolle. Sin un terreno bien preparado, pues eso no puede ocurrir. Lo que ha pasado en los últimos años, por ejemplo, es que hemos tenido un crecimiento bastante bueno y eso es reflejo de que las condiciones macroeconómicas que están relacionadas con la tasa son las adecuadas. Hay economistas que lo han criticado, ¿verdad? Incluso han llamado que el Banco Central es muy conservador y que podrían tomarse otro tipo de decisiones. Creo que don Roger Madrigal, a quien le enviamos un saludo, presidente del Banco Central, se ha referido varias oportunidades a ese tema, pero quisiera que tal vez nos expliquen cuál es la posición que ustedes ven desde el punto de vista técnico, de si es correcto o es incorrecto el decir que el banco está siendo muy conservador y si pudiéramos tomar otro tipo de decisiones. Sí, como dice, perdón, nada más, como dice Alonso, cada vez que la Junta Directiva toma una decisión sobre tasa de política monetaria, hay un estudio atrás, un estudio grande atrás que lidera Alonso y su división, con la última información disponible para el país, con los últimos entendimientos teóricos de la economía, ¿verdad? Entonces no es una decisión antojadiza de la Junta Directiva, decir subimos, bajamos, no, hay todo un estudio, un respaldo técnico atrás de mucha gente, de muchos profesionales, economistas, que le dicen a la Junta Directiva, por aquí debe ir esto. Entonces, me parece que la decisión que ha venido tomando la Junta Directiva del Banco Central es la decisión adecuada, y como decía Alonso también, eso se refleja en que el panorama macroeconómico del país está lo suficientemente estable para permitir que la economía haya seguido creciendo a tasas relativamente buenas. Pasa también que se cree que si la Reserva Federal toma una decisión en los Estados Unidos, en Costa Rica tenemos que salir corriendo a ir en la misma dirección. ¿Por qué sí o por qué no? No, más bien, si uno se fija en la evidencia, me parece que desde hace más de un año nosotros estamos por debajo del nivel de la tasa de la Reserva Federal y eso fue posterior a un proceso de reducción. Entonces, si uno ve las trayectorias de las tasas, ha sido bastante distinto y actualmente estamos incluso por debajo. Eso sí, la Junta ha recordado que no se puede tener por muchísimo tiempo una brecha tan grande negativa, un premio negativo en colones, justamente porque eso puede generar artificialmente desequilibrios que son inadecuados para los objetivos del banco. Por ejemplo, si la tasa se bajara sin la evidencia técnica, ¿verdad?, muy drásticamente, eso podría generar cambios en las expectativas de las personas que vayan a incrementar las expectativas de inflación, ¿verdad? Por los flujos de divisas entre y fuera del país, eso puede generar un choque artificial en el mercado cambiario y cambiar las expectativas de inflación de la gente, y en ese caso, pues más bien iríamos en la dirección opuesta de lo que quisiéramos en términos de política monetaria. Yo he escuchado incluso gente que dice que la tasa está muy alta, ¿verdad? Y yo a veces me pregunto con respecto a qué, ¿verdad? Porque con respecto a países latinoamericanos, ni de cerca, con respecto a la Reserva Federal, ni de cerca. Entonces, en este momento no existe, y desde hace bastante, ningún incentivo que uno pueda calcular de cualquier manera para
que eso genere un incentivo, por ejemplo, a traer divisas y convertirlas a colones, que ese es un mecanismo que alguna gente cree que ocurre. ¿Por qué? Porque más bien, si hacen eso, si ese es el movimiento, se pierde plata. Entonces, ese no es el mecanismo definitivamente que está ocurriendo. Tal vez en algún momento el argumento se podía hacer, pero actualmente ya es insostenible. La tasa en Costa Rica en colones es bastante baja. Entonces, el problema es que alguna gente piensa que la decisión sobre la tasa actualmente debe ocurrir con respecto a la inflación que ya pasó, ¿verdad? Pero el trabajo de un banco central es hacer una proyección de dónde cree que vaya a estar la inflación, cuáles son los determinantes que llevan a eso y tomar una decisión con respecto a eso, porque las decisiones que toma el banco tardan varios meses en transmitirse al sistema financiero. Entonces esto es como, a veces yo lo pienso como el capitán de un crucero, ¿verdad? Si está viendo algo que está pasando al lado, pues esa decisión ya pasó, ¿verdad? Es algo que toma mucho tiempo en virar, por ejemplo, un buque, y ese es el trabajo de la conducción de la política monetaria. Actualmente las expectativas de inflación son 2,5%, y la tasa real neutral nosotros la hemos calculado en 1,5%. Entonces, por eso es que hemos dicho que estamos alrededor del rango de la neutralidad. La suma de esos dos valores, 2,5 y 1,5, más o menos, es lo que reflejaría la neutralidad. Y yo siempre refiero a cómo nos evalúan de afuera, ¿verdad? Y en el estudio económico de la OCDE que se presentó ahora en marzo, dicen que la conducción de la política monetaria ha sido adecuada, y el Fondo Monetario incluso más directamente lo ha mencionado en las visitas que hace, de que el Banco Central ha tomado las decisiones adecuadas, en el momento adecuado, en la dirección correcta y basada en evidencia. Eso es lo más importante, siempre que las decisiones sean basadas en datos, y eso es algo que hemos procurado siempre. Eso es como un riesgo, es decir, si la tasa bajara un poco más ahorita, tal vez no habría suficiente capacidad de reacción por el tiempo que tarda en reflejarse en el mercado. Es uno de los factores. Sí, como dice Alonso, el banco toma decisiones de forma prospectiva. O sea, no es que el banco baja la tasa hoy, la sube y mañana ya todo ha cambiado. No, hay un lapso de algunos meses en los que esa decisión del banco se va a reflejar en el sistema financiero. Entonces, tomar decisiones, tampoco por lo que pasó hoy o por lo que pasó el mes pasado o el año pasado, eso no lo hace el banco se fija, ve hacia adelante y toma una decisión que tiene claro que esa decisión se va a ver reflejada en los meses posteriores. Y ahorita no es prudente bajarla. Para quienes esperan que haya una baja, no ven que sea prudente según el último comunicado emitido. Yo creo que la última decisión, este año hemos tenido 3 reuniones, en enero, a mediados de marzo y a mediados de abril, bueno, el 10 de abril. En ese momento la Junta Directiva no consideró que era el momento adecuado, justamente por la incertidumbre. ¿Y por qué? Porque hay varios efectos que se están dando que pueden llevar en direcciones opuestas, ¿verdad? Hay fuerzas que pueden generar una mayor inflación, y hay otras, por ejemplo la caída en los precios de petróleo, que pueden llevar a una menor inflación. Entonces, un problema que uno tiene con las decisiones de política monetaria es que, como es algo difícil de observar, de evaluar exactamente si uno está en la neutralidad, por eso no hablamos, yo no me atrevo a decir estamos justo en la neutralidad, sino estamos alrededor del rango de la neutralidad. Una decisión puede acercarnos o puede alejarnos por esa incertidumbre. Entonces, por eso es que los bancos centrales tardan en tomar decisiones, y cuando está muy cerca de ese nivel de neutralidad, generalmente son todavía más pausadas y de menor magnitud. Cuando veníamos bajando la tasa, hubo reducciones altas, ¿verdad? Ahora es un momento en el que las reducciones serán mucho más calculadas y de menor magnitud. Esperamos para la siguiente reunión, que es en junio, pues ya vamos a haber tenido 2 meses completos adicionales de información, con el cierre de abril, el cierre de mayo de inflación, empleo, crecimiento, y esa es la información que va a llevarse a Junta para que sea considerada por los miembros de Junta y tomen la mejor decisión. La decisión hoy puede ser una y en un mes puede variar. ¿Y por qué podría variar? Porque hay otros datos que nos dicen
hay que cambiar el rumbo, ¿verdad? Pero eso es muy preliminar definirlo desde este momento. Sí, tenemos nuevos datos de nuestra economía, de la economía nacional, pero también vamos a tener nuevos datos de lo que está pasando afuera, de esa incertidumbre de nuevo que estamos hablando, a ver si se mantiene, si mejora, si ya se aclaran esas situaciones. Entonces en junio, que es la próxima reunión, vamos a tener nueva información y con base en esa nueva información y con base en lo que nos permita prever, la Junta Directiva tomará una decisión. Estamos en un nivel donde, como decía Alonso, es menos probable hacer movimientos bruscos. Cuando estábamos más altos podíamos bajar, cuando vimos en el 2023 fue que hubo un repunte de la inflación, sí se vio una decisión más rápida para aumentar la tasa, pero en estos momentos que estamos alrededor de ese rango de neutralidad es más difícil ver movimientos fuertes o bruscos de la tasa. La Universidad Nacional justamente presentaba ayer un estudio asociado al tema de los aranceles y los Estados Unidos y decía que habían factores que podían hacer que más bien la economía crezca menos de lo que está proyectando el Banco Central. ¿Ustedes eso lo han valorado? Yo apenas hoy vi alguna noticia sobre lo que esas proyecciones del CIEP, creo que es de la Universidad Nacional. No conozco exactamente qué es lo que ellos valoran, digamos, diferente a lo que estamos valorando. Tendríamos que revisar un poco esa valoración que hacen ellos. Es válido, digamos, y es normal que otras entidades, que universidades, que instituciones de investigación hagan sus propias predicciones o proyecciones y eventualmente nosotros podríamos ver qué es lo que están diciendo. No conozco, yo no sé si Alonso conoce los datos concretos que sacó la Universidad Nacional. Habría que consultar con ellos por qué esa diferencia. Sí. Podría ocurrir que, digamos, a inicios del otro año ya tengamos la información del cierre de año y ahí vamos a ver en qué magnitud estamos alejados. Yo creo que el elemento de incertidumbre o más bien de las cosas que más generan incertidumbre es cuál es la duración del choque que estamos experimentando, la magnitud, si se van a volver a retomar aranceles recíprocos, bueno, que se impusieron, al final? cómo se va a materializar y cuál es el impacto que vamos a tener nosotros sobre eso. Incluso el Fondo Monetario cambió la terminología para decir que el escenario que plantean es un escenario de referencia, pero ya no lo plantean como esta es nuestra proyección de crecimiento, justamente porque la incertidumbre es enorme en todas direcciones. El Fondo Monetario también en las proyecciones que presentó en abril tiene una magnitud de crecimiento similar a la nuestra, pero el propósito es, con la mejor información que tenemos, proveer esa perspectiva de crecimiento de 3.6. Puede ser más alta, puede ser más baja, esperamos que sea más alta, pero en este momento es difícil saberlo con total certeza. Sí, como le decía María Siu, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, cualquier otra universidad, organismos internacionales o nacionales pueden hacer, y de hecho hacen sus propias proyecciones, y son válidas, son respetables. Lo que sí puedo decir es que digamos, la información con la que cuenta el banco y la gente, digamos, que está dedicada a trabajar en eso, digamos, difícilmente uno puede encontrar en otro lugar esa cantidad de información y esa cantidad de gente dedicada a hacer esas valoraciones económicas. Entonces, por supuesto que pueden haber diferentes proyecciones, pero digamos que muchas inclusive se basan en lo que el Banco Central diga. Hubo momentos en que la economía llegó a crecer hasta un 7%, si no me equivoco, antes del 2006 por ahí. ¿Por qué no hemos vuelto a tener ese tipo de crecimiento? ¿En qué fallamos como país para no lograr alcanzar crecimientos de ese tipo? Ahorita tenemos la sombra de lo que está ocurriendo con incertidumbre, Estados Unidos, el mundo y demás, pero en otros momentos del país, ¿por qué no logramos regresar a ese nivel de crecimiento? Sí, para que un país crezca tienen que confluir diferentes factores, y hay toda una teoría económica relacionada con el desarrollo económico, con crecimiento económico. Hay que tener, por ejemplo, buenas instituciones,
hay que tener buenos recursos, factores productivos, y los factores productivos tienen que ver con trabajo, con capital, con infraestructura. Entonces entran a jugar muchos factores, educación, salud, infraestructura física, telecomunicaciones. O sea, hay muchos elementos que la teoría económica nos explica que hacen que un país tenga posibilidades de crecer más o menos. En esa gran cantidad de factores, digamos, habría que analizar en qué ha fallado el país, o en qué está fallando, o en qué debería mejorar, ¿verdad? En infraestructura física, en la educación, en salud, ¿verdad? Hay que hacer una valoración, digamos, que son cosas que ya, digamos, se salen un poco del ámbito del Banco Central. Lo que yo le decía hace un rato es que en todo eso, digamos, el banco entra a jugar ahí en una partecita, y es en mantener estabilidad macroeconómica. Digamos, todas esas otras cosas que le digo, educación, infraestructura, telecomunicaciones, para que puedan derivar en mayor crecimiento, necesitan estabilidad macroeconómica, y ahí es donde el Banco Central entra a jugar. Entonces, si Alonso tal vez puede... En esto yo a veces peco de optimista. Algo que ocurre es que para países de ingreso muy bajo es muy fácil crecer bastante, ¿verdad? Y a veces uno se encuentra en los datos de crecimiento año con año países que crecen 10, 15%, pero son casos muy particulares y muchas veces son países de ingreso más bajo. Los países de ingreso muy alto generalmente crecen 2, 3%, esos son crecimientos que son considerados muy buenos. Nosotros venimos de ser un país de ingreso medio-bajo, y ahora somos un país de ingreso medio alto, y más bien cada vez nos acercamos más incluso a ser un país de ingreso alto. Entonces, en los últimos 20 años, diría yo, uno puede ver un cambio en la tendencia en el crecimiento, en el que ciertamente no va a aparecer crecimientos de 10%, pero hemos crecido a tasas razonables y casi nunca hemos caído en crecimiento. Caímos en crecimiento, me parece que en 2009 y en pandemia. Son 2 años. Cuando vemos, tal vez en la región, vemos países que crecen mucho un año, pero el otro año hay contracción, o países que llevan en contracción por muchísimo tiempo. Entonces, tal vez esa constancia es la que yo destacaría, y eso nos ha permitido ir acortando terreno con respecto a otros países. Un ejemplo, todo el mundo habla que Estados Unidos ha crecido muchísimo con respecto a Europa desde el 2020, y que eso ha generado una separación en el nivel de ingreso de Estados Unidos con la región de Europa. Y eso es cierto, pero nosotros hemos crecido más que Estados Unidos, entonces nos estamos acercando. Claro, ellos están lejos, pero nos estamos acercando un poco a ese nivel de Estados Unidos, y nos estamos acercando a Europa. Entonces, creo que nunca vamos a experimentar, a menos que algo totalmente extraordinario ocurra, crecimientos altísimos, pero mientras crezcamos más que el promedio, más que el mundo, más que la región, eso nos va a permitir ir acortando esas distancias y mejorando la calidad de vida del país. Y eso es algo que objetivamente, esto sí lo digo con mucha seguridad, ese terreno se ha cortado en los últimos 20 años. Y tal vez una forma de expresarlo es: estamos recogiendo frutos de muchas decisiones que se tomaron hace mucho tiempo. Bueno, que el país tenga un alto nivel educativo respecto a la región, salud, seguridad, estabilidad política, económica. Eso es lo que estamos recogiendo, y lo que deberíamos pensar es cómo asegurar eso hacia adelante. Hay analistas que dicen que el Banco Central está obsesionado con la inflación, y que hay otros factores que deja ahí de lado. Entonces voy a plantear esa consulta, pero la vamos a responder en momentos en cuanto regresemos de un corte comercial. Quédese con nosotros en Asiento Extra. Continuar con nosotros en Asiento Extra. Si apenas nos viene sintonizando, ya sea a través de Extra TV o a través de la 92.3, hoy estamos conversando acerca del rumbo de la economía que nos depara para este 2025. Tenemos a don Pablo Villalobos, gerente general del Banco Central, y también a don Alonso Alfaro, quien es el economista en jefe del Banco Central. Les preguntaba antes del corte, y le voy a pedir a los compañeros de producción que pongamos el gráfico de inflación, si me hicieran el favor, que hay analistas que lo que indican es que el banco está obsesionado con la inflación
y que no solamente este control de precios es importante, sino que también hay otros factores en los que deberíamos estarnos enfocando. Y ahí le sumo otra pregunta, si me lo permiten, y es que mucho de esta inflación recoge lo que es el entorno internacional. ¿Qué tanto se debe la baja inflación a políticas que toma el Banco Central y qué tanto viene derivado de lo que ocurre de choques externos? Sí, tal vez yo le comento lo primero y Alonso puede especificar un poco la segunda parte. Eso se ha mencionado muchas veces, que el Banco Central está obsesionado con la inflación. Vamos a ver, el Banco Central tiene un mandato legal. O sea, no es que el presidente actual ni el anterior o a mí o a Alonso se nos ocurra que hay que ver la inflación y nada más. No, el Banco Central es una entidad pública que tiene una ley orgánica. Y la ley orgánica le dice, su objetivo principal es la estabilidad de precios, ¿verdad? Entonces no hay, empezando por ahí, no hay esa obsesión porque es un mandato que tenemos en la ley. Pero además no es contradictorio con el crecimiento. Estamos hablando hace un rato del crecimiento y vemos que el país ha venido creciendo a tasas relativamente aceptables, buenas, 4%, 3,6%, 4,9%, 4,1%, etcétera, alrededor del 4%. Entonces, esa inflación baja que hemos tenido, que hemos mantenido en los últimos tiempos, no es contradictoria con el crecimiento. Entonces uno no puede decir, bueno, es que el Banco Central está actuando de cierta forma que hace que el país no crezca, ¿verdad? No, usted ve crecimiento, un crecimiento relativamente bueno, si lo compara con la región, si lo compara inclusive con el mundo entero, es un crecimiento bastante bueno. Entonces tener un buen crecimiento y tener inflación baja, digamos que eso es positivo. Entonces no hay esa contradicción. De nuevo, para resumir, tenemos un mandato legal, pero además no se ve contradicción entre ese control de la inflación y el crecimiento económico. Ahora, don Alonso, somos un país de inflación baja, pero vienen los turistas, vienen los influencers internacionales y dicen, ¿qué Costa Rica más caro? Yo aquí no puedo regresar. Lo que gasto en un paquete vacacional aquí en Guanacaste, me sale mucho más barato ir a otros países y demás, mencionan mucho Colombia. Entonces, ¿cómo podemos asociar esa percepción, ¿verdad? Uno mismo en el supermercado, voy a hablar a título personal, va al supermercado y encuentra que hay productos que suben 100, 200 colones, todas las semanas hay alguna variación, es cierto que otros bajan, sobre todo los agrícolas o hortícolas bajan y suben constantemente, pero otros sí van ahí 100, 200 colones y ya a fin de mes uno siente eso en el bolsillo. ¿Por qué? O sea, ¿cómo se puede aterrizar lo que es el tema de la percepción ciudadana con respecto a los precios con relación a que somos uno de los países con la inflación más baja en teoría? Sí, justamente inflación es cuánto han cambiado los precios y esa percepción del costo de vida es cuál es el nivel de precios. Algo que ocurre, es una cuestión que le ha ocurrido a muchos países, es conforme van incrementando su nivel de ingreso, esto se relaciona con lo que estaba comentando previamente, los precios en general en la economía van subiendo, especialmente los servicios. Por ejemplo, los servicios nunca han tenido variación de precios negativa en los últimos años, siempre han estado creciendo 1 o 2%. Entonces, eso ha sido bastante constante. Y bueno, ¿el agua, la luz, el teléfono? Sí, un corte de cabello es el ejemplo típico en economía, pero en general todas las cuestiones, todo lo que es servicios, no servicios públicos, servicios en general. Okay. Gimnasio, todas las cosas que sean servicios. Nada de eso baja. En general no. Cada bien particular puede tener oscilaciones de que sube y baja y eso se refleja, ¿verdad?, en el índice de precios, pero a nivel agregado los servicios siempre han crecido de precio y eso es muy congruente con con un país que ha crecido y que va generando un mayor nivel de ingreso. Cuando nosotros nos comparamos con países de la región, hay países centroamericanos que nosotros tenemos 3, 4, 5 veces el nivel de ingreso con respecto a Colombia, un país que se acaba de mencionar. Me parece que el nivel de ingreso nuestro es el doble del de Colombia. En los países de OCDE me parece que solo Chile nos supera y en este momento es por poquito, ¿verdad? Entonces, países que van desarrollándose, van creciendo y van generando un mayor nivel de ingreso, inevitablemente van a experimentar niveles de precios superiores. El caso extremo de eso es cuando uno va a un país nórdico, o a Luxemburgo o a Suiza, ¿verdad? Que los precios son totalmente impagables, pero eso está muy relacionado con el nivel de
ingreso de los países y en economía se estudian modelos que pueden explicar eso. Entonces, una parte es eso. Una parte es, tenemos un mayor nivel de ingreso que en general, por ejemplo, de nuestros vecinos centroamericanos. Sí, con lo que llegan aquí voy a Colombia y hago fiesta, ¿verdad? Probablemente sí. Pero también hay otros efectos, ¿verdad? No sé, competencia en las diferentes actividades, o hay cosas que encarecen al país, ¿verdad? Hay algunos productos donde somos particularmente caros o no. Y de hecho, si ustedes visitan la página del Banco Central, hay un estudio, un análisis específico que hicieron colegas de investigación económica, donde hace dos cosas, nos compara con respecto a países de OCDE y en qué somos más caros o más baratos, y luego con un índice del economista. Y a veces tal vez cosas que uno puede destacar es que somos particularmente caros en cierto tipo de cosas, como, si recuerdo bien, por ejemplo, bebidas alcohólicas, lácteos, vehículos, ese tipo de cosas somos particularmente caros, y hay otras en las que más bien somos relativamente baratos. Entonces, viendo la diferencia que hay de ese nivel en cierto tipo de bienes o servicios, pues uno podría, o digamos a las personas que les corresponda eso, pensar en políticas públicas que puedan mejorar la competencia en esas actividades o bienes y que fomenten, ¿verdad?, que eventualmente puedan reducir los precios, o por ejemplo reducir barreras arancelarias, ese tipo de cosas, pero eso ya es parte de las políticas públicas del resto del entramado público del país. Hay otro tema ahí que es esto que llaman los economistas la trilogía imposible, ¿verdad? Estamos bien en inflación, estamos bien en tasas relativamente, pero en el caso del tipo de cambio hay también mucha crítica, y ahora que está este fenómeno de los Estados Unidos, pues el sector agroexportador ha venido denunciando que se han visto con una pérdida de competitividad a raíz del bajo tipo de cambio, al igual que el turismo, que son dos de los sectores, que justamente son los que se van a ver más afectados ahora con esta crisis en los Estados Unidos. Hemos tenido tipo de cambio de 500 colones, ¿verdad? Y pues ciertamente es bajo. Hoy leía también que en el tema de reservas internacionales el banco no ha estado interviniendo. Entonces, la pregunta un poco va por el lado de, yo sé que el tipo de cambio es un precio, el banco no es verdad que lo mueve a favor o en contra, pero ciertamente hay una queja ahí, una queja. ¿Qué le responden ustedes a la gente que dice, bueno, de qué manera nos pueden ayudar con relación a ese tema? Porque podría ser que si viene menos turismo, ¿verdad?, entren menos dólares, y eso presiona un poquito el tipo de cambio al alza, al igual que con el tema de las exportaciones. Pero no sé ustedes qué responden a eso. Y como usted bien lo dice, María Siu, el tipo de cambio es un precio, y un precio que se define en un mercado, como muchos mercados, hay una oferta, hay una demanda, y ahí se define el precio. Usted dice 500 es muy bajo. Bueno, para alguna gente a lo mejor 500 no es tan bajo. Y es positivo. ¿Ah? Para la gente que tiene créditos en dólares. Sí, pero lo que quiero decir es, 500 es bajo. No sé, ¿bajo para quién? Podría ser que alguien diga, no, 400 tiene que estar. O alguien diga, no, debe ser 600 o debe ser 700. Pues es bajo para la gente que gana en dólares. Entonces, o sea, ¿qué hace el banco? ¿A quién hace caso? Si fuera el banco el que diga, bueno, voy a moverlo para acá, para allá, no. Entonces, en esa dinámica el banco no puede decidir, no puede decir cuál es el tipo de cambio. El tipo de cambio es lo que el mercado diga que es el tipo de cambio. ¿Habrá gente que le favorece? Sí, habrá gente que le favorece cuando baja, habrá gente que le favorece cuando suba, y viceversa. Pero el Banco Central no puede, no debe definir un tipo de cambio. Y el Banco Central lo ha dicho muchas veces y siempre lo repite. Miren, nosotros no intervenimos ni en la tendencia, ni mucho menos en el nivel, ni vamos a proyectar que en el 2025 el tipo de cambio sea tanto, no. Es un nivel que define el mercado, porque sería imposible, no imposible, digamos, ¿en qué nos basaríamos para decir cuál es el tipo de cambio por pura decisión nuestra? Pero hay acciones que puede hacer, como el comprar dólares del mercado para resacarlos de la economía, y eso podría tener algún efecto sobre... Y eso lo hace, digamos, el banco interviene en el mercado cambiario, el banco interviene, Alonso nos puede dar alguna información adicional, el banco interviene, y básicamente en los últimos años
ha intervenido poniendo una fuerza de demanda. El banco ha demandado dólares en los últimos 2 años, no sé. Se nos está yendo el tiempo. La otra vez yo conversaba también de esto con don Roger acerca de otra reflexión que hace la gente, y en esto pues sí voy a ser muy directa en la consulta, y es de si estamos que al gobierno no le gusta que se utilice esta palabra, pero algunos diputados también lo utilizan, y es un narcoestado. Es decir, que hay un exceso de dólares en la economía, que no sabemos de dónde viene, y que eso en parte es lo que está impactando en el tipo de cambio, de lo cual no hay evidencia científica, ningún estudio que diga eso, ¿verdad? Lo cual es lógico porque podría provenir de actividades ilícitas. Pero ustedes, ¿qué análisis hacen? ¿Hay un excedente de dólares en la economía? Ciertamente hay un excedente de dólares, y por mucho tiempo la discusión fue los otros, ¿verdad? Incluso en algún momento yo escribí un artículo que se llamó Los Otros, porque cuando la gente hacía transacciones en su banco, por ejemplo, compraba dólares por alguna razón, y muchas veces la clasificación de la misma entidad financiera era: esto va como otros, y otros se convirtió en un número enorme, ¿verdad? Y ahora cambió. Y ahora cambió porque justamente el banco hizo un requerimiento de información, y con los datos de transacciones puede vincular cada transacción con la actividad económica de quien compra y quien vende. Y ya eso lleva más de un año. La información se publica todos los meses, y prácticamente creo que era el 97% de las operaciones están clasificadas. La mayoría de dinero de divisas viene de actividades relacionadas con zonas francas y muchos servicios profesionales. Entonces eso coincide con el análisis que hemos hecho de cuáles son los sectores que han estado en expansión muy fuerte en los últimos años. Entonces la existencia de los otros, prácticamente eso es un problema superado desde hace mucho tiempo. Y esa abundancia de divisas, sí, se puede ver en el sitio y se puede todos ver los meses, si ustedes buscan el informe mensual de coyuntura dentro del Banco Central, hay unos cuadros donde se refleja quiénes compran y quiénes venden divisas, y si son hogares, y si son empresas, si son exportadoras o no. Todo eso está bien clasificado. De hecho, queremos pronto poner algo que sea más interactivo, que esté disponible para que cualquiera lo pueda consultar, más fácil de lo que ya está actualmente. Entonces, eso ya está bien documentado, y a mí a veces me sorprende que haya gente todavía que hable del tema de los otros, cuando eso lo hemos dicho en conferencias, lo hemos dicho en entrevistas, que eso es un tema superado. ¿Por qué? Y algo relacionado con eso, todo lo que llega al Monex, por ejemplo, que es un excedente de los bancos, todo va por el sistema financiero. Entonces, sería imposible y irresponsable afirmar que en el país no existen actividades ilícitas o ilegales, pero bueno, los bancos y los intermediarios financieros son los que hacen esa gestión para verificar que se cumplan todas las regulaciones con respecto al lavado de dinero y capitales no bien contemplados. Entonces, lo que llega al Monex viene especialmente por ese excedente de los intermediarios financieros. Se nos está agotando el tiempo, pero yo quisiera tal vez, don Pablo, una reflexión final para la gente que nos escucha y que nos ve acerca de qué expectativas, ¿verdad?, en menos de un minuto puede tener para la economía este año. Sí, bueno, las expectativas son las que se informaron apenas en esta semana. El país va a seguir creciendo, sigue creciendo a tasas relativamente buenas, la inflación sigue controlada. Entonces, digamos que en términos generales macroeconómicos, el país está bien, está estable, está creciendo, tiene una inflación controlada, y creo que eso es positivo para la población, para los habitantes del país y para el bienestar de la población, que es en lo que al final de cuentas el Banco Central se fija, en ese bienestar de la población. Con sus herramientas, ¿verdad? Con sus herramientas no puede ir más allá de lo que la ley le permite y las herramientas que tiene. Con sus herramientas el banco procura mantener esa estabilidad que, como hemos repetido varias veces en esta charla, es el aporte básico que el Banco Central le hace a la economía del país. Y hay otros elementos, y tal vez en algún otro momento podemos conversar, hay otros elementos que el banco también hace. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sistemas de pago, ¿verdad? Que el banco es el responsable de los sistemas de pago de este país, que todo el mundo usa ahora Simpemóvil, que todo el mundo hace transferencias, en muchos casos gratis, ¿verdad? Que la plata en este país se puede mover con tanta facilidad, con tanta eficiencia. Eso también es labor del Banco Central. El sistema de pagos a veces como que damos por hecho que está ahí, pero no nos damos cuenta que es también un trabajo importante del Banco Central. En otro momento podemos conversar sobre Vamos eso. a traer también a don Carlos Melegatti, a quien también le enviamos un saludo, que es el director del sistema de pagos.
don Simpe, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce como el señor Simpe. Don Alonso, muchísimas gracias, don Pablo, por haber estado aquí. Espero que no sea la última vez y que vuelvan en otra oportunidad y seguiremos viendo el pulso de la economía internacional para ver de qué manera nos va afectando o nos va beneficiando a lo largo de este año. Bueno, con mucho gusto y quedamos para servirle en cualquier momento. Muchísimas gracias. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado. La próxima semana tendremos de invitado al señor Nogui Acosta, ministro de Hacienda, por lo que desde ya los invitamos a sintonizarnos el próximo viernes. Que tengan un feliz fin de semana y bendiciones para todos.